Hola a todos, bienvenidos. ¿Sabían que la toma de decisiones en la salud depende de cómo interpretemos los datos? En este video, el grupo de la sección 3 de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo explorará la terminología básica de bioestadística e informática. Vamos a desglosar los conceptos que todo estudiante y profesional de la salud debe dominar para entender la ciencia detrás de la clínica. Mi nombre es Adriana Linares y junto a mi equipo, Valeria Díaz, Carla Douglas, Mayrelis Tobar y Jocelyn Correa, le pedimos a que nos acompañen en esta nueva experiencia. Para entrar en materia, debemos de entender qué herramientas estamos utilizando. Primero tenemos la estadística, que es esa ciencia matemática que nos permite recolectar y organizar datos para estudiar variaciones. Pero, ¿qué pasa cuando aplicamos esto a nuestra carrera? En odontología, no solo manejamos números, manejamos salud. La bioestadística es lo que nos permite, por ejemplo, analizar la eficiencia de un nuevo adhesivo dental, estudiar la prevalencia de caries en una comunidad o entender los resultados de un estudio epidemiológico. Es literalmente la estadística aplicada a las ciencias de la vida. Ahora, esta se divide en dos grandes ramas que debemos diferenciar. Mi nombre es Mayrelis Tobar y yo les voy a hablar sobre la estadística descriptiva e inferencial, la constante y la variable. La estadística descriptiva se limita a describir, resumir y presentar los datos de una población o muestra mediante tablas, gráficos y medidas como el promedio. Su objetivo es facilitar la interpretación de grandes volúmenes de información, describiendo características clave como la tendencia central, dispersión y distribución sin extraer conclusiones generales. A diferencia de la estadística inferencial, que busca ir más allá de los datos, utiliza la información de una muestra para hacer generalizaciones o predicciones sobre toda una población, aceptando un margen de error. Esta utiliza la teoría de la probabilidad, estimaciones y pruebas de hipótesis para cuantificar la incertidumbre y tomar decisiones fundamentadas. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. La constante es una característica que no cambia y se mantiene igual en todos los elementos del estudio. Se utiliza para establecer un marco de referencia fijo en una investigación. Ejemplo, el número de ojos en humanos. Y la variable es una característica que puede tomar diferentes valores en distintos individuos. Ejemplo, la edad, el tipo de saliva y el número de caries. Y se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas expresan características, cualidades o atributos no numéricos y las cuantitativas se expresan mediante números y permiten cálculos matemáticos. Mi nombre es Valeria Díaz y les hablaré sobre la clasificación de las variables. Variables cualitativas o categóricas expresan características, cualidades o atributos que no pueden ser medidos con números. Por ejemplo, el diagnóstico, los síntomas o el sexo. Las variables cuantitativas sí expresan mediante cantidades numéricas y permiten realizar operaciones aritméticas, lo cual un ejemplo claro puede ser el peso del paciente, su talla, su edad o su temperatura. Están las discretas, las cuales surgen de un proceso de conteo y solo toman valores enteros, no admiten valores intermedios. Por ejemplo, números de pacientes atendidos, cantidad de dientes con caries o números de hijos. En cambio, las continuas surgen de un proceso de medición y pueden adoptar cualquier valor dentro de un intervalo. Esto quiere decir que incluyen decimales, ya sea estatura, peso, presión o tiempo en una cirugía. Ahora les hablaré sobre las escalas estadísticas de medición. Son un conjunto ordenado de clases estadísticas y dependen de la naturaleza de la variable. Principalmente están las nominal, las cuales clasifican datos en categorías mutuamente excluyentes sin ordenamiento.
natural. Un ejemplo de esto puede ser el color de ojos o alguna marca de resina dental. Después están las ordinal, las cuales clasifican y establecen un orden o jerarquía entre las categorías. Por ejemplo, la escala del dolor o el nivel de instrucción. El intervalo posee un orden y la distancia entre valores es constante. El cero es relativo, pero no indica ausencia total. Por ejemplo, en la temperatura en grados centígrados o otro ejemplo puede ser fechas del calendario. Y por último está la razón, el cual tiene todas las propiedades anteriores, pero el cero es absoluto. Indica ausencia de la variable. Por ejemplo, el peso, ingresos económicos o la edad. Universo, muestra y parámetro. El concepto de universo nos dice que este es un conjunto de individuos o elementos que comparten una característica a estudiar. Un ejemplo de esto serían 50 estudiantes seleccionados al azar. Muestra. Este es un subconjunto representativo que se extrae del universo para ser analizado. Ejemplo, todos los estudiantes de una facultad. Y el parámetro es el valor numérico que resume una característica de la población completa. Un ejemplo de esto sería el promedio de la población. Conceptos iniciales de la informática. Tenemos las fases del proceso. La entrada, que es la captación de datos, como el teclado y el mouse. El proceso de transformación de datos por la CPU y la salida, que son los resultados visibles para el usuario, como el monitor y la impresora. Y el concepto de computador nos dice que este es una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y almacenar datos para convertirlos en información útil mediante la ejecución de programas. Y se dividen en hardware, que es lo físico, y software, que es lo lógico. Mi nombre es Carla Douglas y yo les hablaré sobre la arquitectura del computador, hardware y software. Para entender cómo funciona la tecnología actual, debemos distinguir tres conceptos claves. Entre esos conceptos vamos a tener el computador, este es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computación. Este es el que determina cómo se conectan los componentes y cómo se procesan los datos. También tenemos el hardware, que este se refiere a todas las partes físicas y tangibles de un sistema. Es decir, eso es todo lo que se puede tocar, como por ejemplo los circuitos, los cables y los periféricos. Y también incluimos el software, que este es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar tareas en el computador. Esta es la parte lógica e intangible. Seguidamente vamos a tener los elementos que los conforman. Entre esos elementos vamos a tener los componentes del hardware y los del software. Entre los componentes del hardware vamos a tener la unidad central de procesamiento, conocido también como el CPU. Esto es como el cerebro que se encarga de ejecutar las instrucciones del sistema. Seguidamente tenemos la memoria RAM, esto es el almacenamiento temporal y rápido para los datos en uso. Tenemos los dispositivos de almacenamiento, estos son los discos duros o unidades de estado sólido donde se guarda la información permanente. Y los periféricos, que vamos a tener periféricos de entrada, como son el teclado y el mouse, periféricos de salida, como es el monitor y la impresora, y los periféricos de entrada y salida, que son los módems. También tenemos los componentes del software, que tenemos el software de sistema. Este es el sistema operativo, como es el Windows y el Linux, que se encarga de gestionar los recursos del hardware. También vamos a tener el software de aplicación. Estos son programas diseñados para realizar tareas específicas, como editores de texto, navegadores web y las aplicaciones móviles. Y el software de programación. Aquí vamos a tener las herramientas que permiten a los desarrolladores crear otros programas, como son los editores de código y los compiladores. Por otro lado, vamos a tener también la evolución histórica del computador y las aplicaciones del momento.
La evolución de las computadoras se divide generalmente en generaciones. Estas van a estar marcadas por el avance tecnológico del momento. Tenemos la primera generación, que esto va desde 1940 hasta 1956. La tecnología principal era los tubos al vacío y su aplicación del momento era para fines militares y científicos, como por ejemplo el ENIAC, que se utilizaba para cálculos de trayectorias. Tenemos los de segunda generación, estos van desde 1956 a 1963. La tecnología principal eran los transistores y la aplicación del momento era para uso comercial y administrativo en grandes empresas y gobiernos. Los de la generación 3, esto va desde 1964 a 1971. La tecnología principal eran los circuitos integrados y la aplicación del momento era la aparición de la multiprogramación y uso de instituciones educativas. Para la cuarta generación, esto va desde 1961 hasta el presente. La tecnología principal era microprocesadores y la aplicación del momento era la revolución de la computadora personal, que es el PC, y el uso doméstico masivo. Y por último, la quinta generación y actualidad, su tecnología principal es la inteligencia artificial y microchips de alta densidad, y la aplicación del momento son procesamientos de lenguaje natural y computación cuántica y conectividad total.